¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas dicen sí a pesar de querer decir no? El libro de esta semana es Influencia, del doctor y psicólogo Robert B. Cialdini. Para muchos es el libro más importante escrito en los últimos 10 años en términos de marketing y ventas. ¿Por qué es tan importante? En este libro el autor explica la psicología del por qué las personas dicen sí. Y lo más importante, cómo puedes usar este conocimiento a tu favor. Si te interesa saber cómo hacerlo, no te despegues y escucha lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que le hemos denominado el baúl del conocimiento. ¿De qué se trata? Nos enfocamos en hacer los análisis de los mejores libros en relaciones a negocios, desarrollo personal, inteligencia emocional, entre muchos otros temas. La intención que es que tú tengas la información mucho más depurada y sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video si es que lo prefieres ver en video y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitarte el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchando este audio, o incluso si lo estás viendo por YouTube, excelente, ¿no? Bien, vamos a comenzar este análisis. Esta semana toca el turno al libro Influencia de Robert B. Cialdini. Un libro que, como dije antes, para muchos es el mejor libro escrito en los últimos 10 años en lo que se refiere a marketing y ventas. Aunque el libro realmente es un trabajo muy enfocado a la parte psicológica, es decir, está sumamente fundamentado en experimentos y en diferentes casos de situaciones donde han puesto a prueba, digámoslo así, el comportamiento humano hacia qué tan condescendientes somos, que es una palabra que se usa mucho, ¿no? Solemos, en el libro viene una palabra que es como, es así, o sea, condescender, ser complaciente, de que, por qué no puedes decir no, qué sucede. Y hace énfasis porque muchas personas, ya sea experimentados, ¿no? en el área de las ventas o gente, o los artistas o los políticos o gente que ya tiene cierto camino y que sabe utilizar esto, pues lo usa mucho a su favor. Entonces, este libro también sirve como de defensa, ¿no? Ahí menciona que es como un área donde entender lo que sucede para que no te suceda a ti. El autor también menciona que en su caso personal, a él era de las personas que siempre estaba comprando cosas, pero no sabía por qué. De repente llegaba a su casa y tenía el correo físico con paquetes y con materiales que le iban llegando. Y también, pues, si llegaba un vendedor o si llegaba o si iba a una tienda y demás, siempre salía con productos. Incluso en su casa tenía un pequeño almacén ya de puros productos que iba comprando, ¿no? Pero él se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué siento que la gente abusa de mí, no? Entonces, empezó a hacer un experimento y hizo varios experimentos. Vamos a empezar con voy a ir relatando cada uno de los puntos más importantes. Sobre todo, en el libro se narran aproximadamente 6 puntos, si mal no recuerdo. Si no, los vamos a ver de todas maneras a continuación, donde 7 puntos, donde realmente se basa en cómo, él le llama los triggers, en inglés son triggers, en español serían los disparadores, ¿no? ¿Qué es lo que dispara nuestra respuesta, ¿no? O nuestra condescendencia sería la palabra. Ese sería el enfoque. ¿Qué es lo que dispara nuestra condescendencia para aceptar cosas que incluso internamente no queremos aceptar? ¿Ok? Primer punto. Él menciona esto, ¿no? Dice que él lo maneja de esta manera. Nuestros atajos en los diferentes juicios que hacemos pueden ser usados contra nosotros. Vamos a ver a qué se refiere con atajos, ¿no? Pero la manera más fácil de explicarlo es mediante un experimento que él narra, ¿no? Que lo hizo
con unos animales. Dice que algunas veces el comportamiento animal puede parecer ridículamente simple, pero también aplica para los humanos. Y el experimento consistía en lo siguiente. Considera a un pavo, ¿no? Bueno, una mamá pavo, o sea, en este caso, ¿no? Una mamá pavo que tiene ahí sus crías. Las mamás pavos normalmente suelen ser muy cariñosas y muy cuidadosas de sus crías, ¿no? Pero también suelen abandonarlas, y eso lo relatan muy claramente, e incluso suelen atacarlas si estas crías no emiten un sonido distintivo que las caracteriza, ¿no? Ese sonido en el libro lo llaman como un chip chip, que hacen, es como un sonido clave que hacen las crías y que la madre con ese sonido pues va y las atiende, ¿no? De manera curiosa, de manera opuesta, ese sonido es el disparador de la madre para cuidar a las crías. Y ellos determinaron eso y lo pusieron a prueba. El enemigo natural, digámoslo así, de un pavo es el hurón. Sí, este animal que parece una mezcla entre, pues no sé, es como entre un gato y un animal alargado, no sé. Bueno, pero el hurón es bonito, ¿no? Ese animal. Pero el hurón es el enemigo natural del pavo, ¿no? Entonces, hicieron el experimento, ¿no? Ponían a un hurón junto con la mamá pavo, pero le ponían el sonido del chip chip, como si fuese una cría. O sea, ese sonido obviamente pues con una grabadora lo ponían. Entonces la mamá pavo instintivamente, en lugar de atacar a su enemigo natural, que es el hurón, llegaba y lo protegía. Entonces, este sonido, como dije antes, era un disparador, un simple disparador. ¿Para qué? Para que permitía, en este caso, al pavo identificar rápidamente y de manera confiable lo que eran sus crías, ¿no? Entonces imagínate, en el caso del hurón, con el experimento que se hizo, la mamá pavo podía parecer, o se podría ver como alguien tonta, ¿no? O un animal tonto, ¿no? ¿Cómo es posible que no identifique que su enemigo lo protege? Pero todo esto es un atajo, es como un trigger, un disparador, un atajo psicológico. Y eso mismo sucede con los humanos. Mira, nosotros, debido a que el mundo es bastante complejo, o sea, tenemos demasiados estímulos y demás, nosotros no podemos entrar en detalle de todo lo que sucede en el mundo, o sea, no es posible. Entonces, nosotros mismos tenemos ciertos atajos que nos incentivan a tomar cierto tipo de juicios, ¿sí?, sobre algo. Atajos simples, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay, no en en Estados Unidos, por ejemplo, se da mucho el caso del racismo, ¿no? Entonces, si tienes una persona de color, luego tu juicio puede ser que es alguien peligroso, por ejemplo, ¿no? O sea, o aquí estamos aquí en esta parte de México, ¿no? Tú puedes hacer juicios en relación a cualquier cosa que hay. Por ejemplo, si ves a alguien que no está arreglado, que no tiene zapatos, pues a lo mejor te alejas instintivamente, ¿no? No quieres estar cerca de él porque en tu juicio te dice que esa persona no es alguien de fiar, por ejemplo. Un político, el juicio que rápido tenemos de ellos es que puede ser gente que igual no es de fiar o es gente que se aprovecha y otras cosas. Son juicios que tenemos que son como esos atajos que nos hacen reaccionar hacia ciertas cosas, ¿sí? Y regularmente estos atajos están bien definidos, ¿no? Y nos ayudan, o sea, de alguna manera nos protegen, ¿no? Si ves a alguien armado en la calle, pues ¿qué vas a hacer? Pues te alejas, o sea, no es tan, salvo que sea a lo mejor un servidor público, un policía, ¿no? O algo así, pues bueno, es normal, pero si no, uno se genera diversos juicios, ¿sí? Y es la parte que quiero que tengas claro aquí, ¿no? Igual, diferentes culturas nos generan diferentes juicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con los ataques terroristas y demás, bueno, una persona que viene de Medio Oriente y demás, pues ya se generan juicios en contra de las personas y eso hace que optemos o hagamos diferentes cosas. Y es algo que tenemos que estar muy conscientes. Ahora, así como los científicos en este punto, ¿no?, pudieron engañar a la mamá pavo, en este caso, con el hurón, también en el mundo actual están los que se llaman los
digámoslo así, ¿no? Los complacientes profesionales, ¿sí? Es decir, las personas que van a saber de qué manera van a sacarte ese sí, aunque tú no quieras. Fíjate lo importante, ¿no? Es decir, se le conoce ya como, en inglés es como compliance professionals. Aquí es como esa parte de las personas que hacen que tú al final puedas ser condescendiente. Buscan que tú seas condescendiente en cuanto a su petición. Y aquí entran personas como los anunciantes, los vendedores, los artistas, y me puedo seguir, ¿no? Que pueden de alguna manera engañarnos usando los atajos o este tipo de atajos en contra de nuestros propios intereses. Ellos usualmente, y no digo todos, pero ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero usualmente lo que hacen es tratar de usar estos disparadores que ellos saben que existen para generar o cumplir con sus demandas, ¿no? Por ejemplo, que alguien termine comprando un producto, ¿ok? Un disparador común o un juicio que nosotros tenemos comúnmente, fíjate, este es un ejemplo muy práctico que menciona y que hay mucha alusión aquí, porque es un ejemplo que se abusa comúnmente, ¿sí? Un atajo, este es el atajo, el precio indica la calidad, es decir, si algo vale más caro, es mejor que lo que vale barato. Las personas usualmente asumen que un objeto más caro es de mejor calidad que un objeto más barato. Y esto sí puede ser cierto, ¿no? La mayoría de las veces pues, puede aplicar. Sin embargo, también suceden casos en los que esto funciona en contra de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el libro menciona una tienda de recuerdos que usualmente tenía unas piedras que no se vendían, que eran unas piedras impopulares, y la manera de venderlos era cuando subían el precio en lugar de bajarlo. Subían el precio porque la percepción de la gente era que ese precio, o sea, bueno, que esa gema era mejor que las demás porque valía más cara. Y era la manera en la que se iban deshaciendo de este tipo de mercancía. Y aquí, pues vaya, un ejemplo típico es el Buen Fin, ¿no? Te suben los precios de algo y luego te hacen creer que es más barato y demás, en fin. Vaya, pero eso funciona constantemente y vamos a ver bastantes indicadores a lo largo de este análisis. Pero algo muy importante, ¿por qué están los indicadores presentes? Se presentan este tipo de atajos, ¿sí? Debido a las complejidades de la vida. ¿Ok? Nosotros necesitamos atajos para tomar decisiones rápido. No podemos analizar todos los detalles. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ser capaces de identificar y defendernos nosotros mismos contra los manipuladores o las personas que tratan de engañarnos usando estos atajos. Como se mencionó antes, ¿no? Acuérdate del ejemplo de la pobre mamá pavo, ¿no? Nuestros atajos en el juicio muchas veces pueden ir en contra de nosotros. El siguiente punto que vamos a revisar ahora trata sobre la ley de la reciprocidad. Mira, el autor menciona, ¿no? Los humanos tienen una necesidad abrumadora por ser recíproco en cuanto a los favores. La ley de la reciprocidad dice, ¿no? Que nos sentimos en deuda para retribuir a aquellos de la misma manera en función de lo que ellos hayan hecho por nosotros. Esta tendencia de actuar realmente ha sido la que ha formado y ha servido de cimiento para todas las sociedades, ¿no? Ya que de alguna manera ha permitido a nuestros ancestros compartir recursos, sabiendo que posteriormente ellos tendrán el favor de la reciprocidad. Eso lo traemos ya de generaciones atrás, muchas generaciones, muchos años. Entonces, si alguien nos hace un favor y si nosotros no le retribuimos el favor, esta es la parte psicológica, normalmente nos sentimos mal, sentimos una carga, sentimos que, vaya, bien no nos vamos a sentir, ¿ok? Y esto sucede parcialmente porque como sociedad, a nosotros no nos agradan
aquellas personas que no son recíprocos en cuanto a los favores. Solemos etiquetarlos como ingratos, como, abusivos. De alguna manera, aquí en México la palabra como gorrón, ¿no? O sea, gente que nada más está ahí oportunista. Y la verdad es que psicológicamente no queremos que se nos etiquete de la misma manera. Muchos experimentos han demostrado que las personas son tan, digámoslo así, tan entusiastas con tal de no tener esa carga, de no ser marcados de esa manera, que ellos suelen realizar favores mucho mayores en retorno de favores pequeños. Fíjate, hicieron un experimento. Esto es un experimento ya de hace varios años, donde, vamos a llamarlo así, ¿no? El investigador, Joe, en este caso, le compró a los sujetos de prueba de su investigación una Coca-Cola de 10 centavos. Nadie se lo pidió. Él llegó y les dio la Coca-Cola a la persona. Y después de la investigación, de la supuesta investigación, él les pidió que si les podían comprar unos boletos para una rifa. En promedio, las personas que recibieron la Coca-Cola, en este caso, compraron un monto aproximado de 50 centavos de boletos, ¿no? Es decir, si te das cuenta, pues es una cantidad 5 veces más de lo que le costó a Joe su refresco, ¿ok? Obviamente, esto lo hicieron con un fin, es decir, se puede determinar el abuso que existe aquí. ¿Por qué? Porque al final la gente se sintió de alguna manera, tan comprometida que alguien pudo abusar de ellos. Aquí en este caso fue un experimento, ¿sí? Pero normalmente en la vida real también sucede. ¿Por qué? Porque en este caso Joe fue el único que estuvo en la situación de poder decidir realmente, ¿sí? Porque él fue el que llevó en este caso el refresco, ¿no? Él no forzó a ninguno de los invitados o ninguno de los sujetos para que compraran nada, ¿ok? Sino que él simplemente usó, en este caso, el método, o aquí la ley, de la reciprocidad. Eso también sucede, por ejemplo, les voy a mencionar otro caso que también el libro aquí dice, es el de los Krishna, ¿no? La organización. Y en el caso menciona, ¿no? que la gente que pertenece a esta organización pues estaba obviamente buscando fondos, ¿no? Para poder sustentarla. Y la verdad es que no les iba nada bien. Entonces usaron una táctica que les funcionó de manera muy efectiva. ¿Qué hacían ellos? En lugar de ponerse a cantar y empezar a hacer el ruido que hacen y prácticamente pues el mensaje y los métodos que utilizaban, ellos empezaron a ofrecer flores a las personas que iban cruzando la calle, que iban por la calle, ¿no? Generalmente a las personas les molestaba esto. O sea, era algo un poco molesto, ¿no? Las personas decían, bueno, ¿y cuánto me va a costar esto? Ellos decían, nada, la flor es gratis, pero lo que usted quiera donar es bienvenido. Entonces, regularmente sí se hacían donaciones a la organización, ¿sí? Pero no era tanto por ayudarlos, era simplemente porque se sentían con esa obligación de reciprocidad por la flor. ¿Ok? Todos estos temas te los digo para que estés consciente. Primero estamos hablando de los shortcuts o los atajos que previamente te dije, o sea, cómo nosotros tenemos ciertos prejuicios ya predefinidos, de tal manera que estos prejuicios pueden ir a favor, pero también pueden ir en contra de nosotros. Y ahora estamos hablando también de este punto de la ley de la reciprocidad. Vamos a ver todavía más adelante ciertas variantes de esta ley, pero sobre todo se trata de que vayas identificando cada uno de estos triggers que le llaman, de estos disparadores, para que nosotros cedamos en cosas que quizá no queremos hacer, ¿ok? Esto lo saben muy bien. Entonces, para poder combatir quizá esta ley de reciprocidad, o para sacarle alguna ventaja, o para que no tomen ventaja de nosotros, la verdad es que tú no puedes rechazar todos los favores. Eso no lo puedes hacer, porque rápidamente vas a ser percibido como un ermitaño, tacaño, una persona no bien vista, ¿no? Pero en lugar de eso puedes identificar las ofertas que te están haciendo, las propuestas, por lo que fundamentalmente son. Ya sea que se trate, o bien si se trata de un favor genuino, que es una opción, o bien una táctica
abusiva de manipulación. Tú solamente identifica de qué se trata y solamente sé recíproco en función de las que son genuinas. ¿Sí? Acuérdate, los humanos tienen una necesidad abrumadora por ser recíproco en cuanto a los favores. El punto que sigue a continuación se le conoce como el rechazo y entonces retraerse. Este punto es una táctica bastante desviada o retorcida, ¿no? Porque de alguna manera evoca el principio de la reciprocidad, pero también hay un nuevo aspecto que vamos a contemplar, que es el principio del contraste. Y vamos a ver a qué se refiere. Así como nosotros nos sentimos obligados a pagar los favores que se nos hacen, de igual manera nos sentimos obligados de alguna forma a igualar alguna concesión en alguna negociación. El autor en el libro pone un ejemplo bastante interesante y dice, si un niño de estos Boy Scouts llega y te pregunta si le compras un boleto para una rifa de $5 y tú te niegas, él inmediatamente te va a decir, bueno, si no me puedes comprar un boleto, me puedes ayudar por lo menos con un chocolate, vale $1. Y nosotros es muy factible que le compremos el chocolate simplemente por la concesión. Es decir, él nos dio una concesión. No importa si tenemos hambre o no, eso da igual. Pero nos sentimos obligados a ceder en esa parte, ¿no? Este es el principio, o más bien, esta es la estrategia que se conoce como rechazo y entonces retraerse, ¿no? Y es extraordinariamente poderoso en el proceso de, obviamente, de ganar esa condescendencia, ¿no? Además de nuestro deseo de ser recíproco en las concesiones, también hay un principio que se evoca aquí, que es el principio del contraste, ¿sí? Mira a lo que se refiere. Cuando dos cosas, dos aspectos, ¿sí? Cuando existen dos productos, vaya, como tú quieras, ¿no? Cuando tienes dos aspectos que comparar y se te presenta primero uno y después el otro, la diferencia del segundo respecto al primero siempre es magnificada. Entonces, aquí tú puedes ver cómo el dulce, o en este caso el chocolate, que el niño, en el ejemplo que vimos, es desproporcionalmente más barato que el boleto de la rifa. Este es un ejemplo muy simple, muy bobo si lo quieres ver así, pero es algo que aplica constantemente. Esto pasa cuando alguien quiere, por ejemplo, en las tiendas de electrónicos, no voy a decir nombre, pero cuando tú vas a compras una televisión, ¿qué te dicen? ¿Quieres llevarte la garantía de 3 años? Si tú dices que no, bueno, puedes llevártela de 1 año y vas a pagar muy poco. Entonces, como que ya te van cambiando el esquema y normalmente puedes aceptar. Es más fácil que no te puedas negar, esa es la verdad. Porque dentro de ti, tú dices, bueno, esto no está tan mal, esto puede aplicar. Creo que el ejemplo más sonado que ha pasado con este tipo de estrategia viene en los años 70, ¿sí? Esta estrategia la han traído, el del rechazo y entonces retraerse, ha sido traída inclusive por los presidentes, ¿no? Y hay un escándalo que fue bastante famoso, que se llamó el escándalo, el Watergate, el infame Watergate, ¿no? En el año 72, donde el presidente, en la reelección del presidente, en este caso era Richard Nixon, donde ya se veía prácticamente inevitable que iba a ser reelecto. Entonces, de alguna manera, un hombre llamado Gordon Liddy se las arregló para convencer al comité de la reelección del presidente que debían darle $250,000, ¿sí? Para robar o para manipular, de alguna forma, ensuciar, sacar expedientes y demás en las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente, no?
Si de por sí esto ya era sumamente riesgoso, en este caso Gordon, o sea, Gordon Liddy, usó la estrategia del rechazo y entonces hay que retraerse, ¿no? Primero sugirió $1.000.000 y el esquema que él les propuso, pues involucraba secuestros, involucraba prostitución, involucraba obviamente robar. Y después de su segunda o tercera propuesta, que de todas maneras eran bastante escandalosas y muy enfermas de alguna forma, el comité de reelección del presidente sintió o se sintieron en la obligación de tener que darle, en este caso a Gordon Liddy, algo, ¿no? Por la concesión que hizo en relación a su primer esquema. Entonces, ¿cuál fue? Bueno, ellos decían que comparado con el esquema inicial, que era sumamente abrumador y era prácticamente algo fuera de lo común, se sintieron de alguna manera motivados o de alguna manera inducidos para aceptar su último esquema de $250,000, ¿no? Donde únicamente, entre comillas pongo el únicamente, iba a ser nada más robar la parte de los expedientes. Entonces, y eso ya no se escuchaba tan mal. Este escándalo, ¿no? Al final resultó en que todos los que habían robado, la mayoría de los que habían estado involucrados fueron capturados y eventualmente el presidente Nixon, en este caso, pues fue el primer y único presidente que se vio obligado a renunciar. Bien, nada más para recapitular aquí, acuérdate, la ley o la estrategia más bien del rechazo y entonces retraerse es una táctica, ¿sí?, bastante torcida, que hay que identificarla muy bien cuando se nos aplique, porque evoca en primera el principio de la reciprocidad y también el principio del contraste. Tienes dos triggers, o sea, dos disparadores de tu cerebro para buscar que tu respuesta sea un sí. El siguiente punto a analizar es algo en el que la mayoría ya estamos familiarizados y habla de la escasez. Cuando las oportunidades son escasas, las deseamos aún más. Una influencia poderosa en nuestro proceso de toma de decisiones es la escasez. Las oportunidades se suelen ver más valiosas, ¿sí?, cuando la habilidad por poseerlas es limitada. Esto sucede porque las personas odian de alguna manera sentir que perdieron una oportunidad. Y esto es muy bien sabido por los anunciantes y esto lo podemos ver reflejado en los típicos anuncios que están, ¿no? Por ejemplo, oferta limitada únicamente, última oportunidad de compra, la venta termina en 2 días, etcétera. Es decir, cosas que nos hacen ver como que eso no va a estar para siempre. Un estudio, de hecho, mostró que cuando los participantes, fíjate en este experimento, se les informó sobre una oferta por tiempo limitado respecto a la carne, ¿no? Es un supermercado y se le informaba, por ejemplo, que cierta carne en particular estaba, digámoslo así, en oferta solamente por tiempo limitado. Las personas cuando supieron esto compraron 3 veces más, ¿sí?, que si no hubiera existido un límite de tiempo. Pero lo más interesante fue lo siguiente. Este efecto se magnificó, ¿no? O sea, casi de manera compuesta, ¿no? O sea, se incrementó mucho cuando además a las personas les dijeron que solamente unos pocos sabían de esta oferta. La escasez, en ambos sentidos, tanto por la oferta como por la información en sí misma, hizo que los consumidores compraran 6 veces más carne, en este caso, que los consumidores que simplemente no estaban al tanto de la supuesta oferta. ¿Ok? Fíjate cómo funciona esto, ¿no? La escasez se vuelve poderosa o es una influencia muy poderosa bajo 2 condiciones. La primera se refiere cuando algo, ¿sí?, cuando de pronto algo decrece de manera abrupta, ¿no? Es decir, solemos nosotros prestar más atención cuando algo decrece de manera abrupta que cuando es algo bajo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Menciona que las revoluciones tienden a este principio, ¿no? Y suceden cuando las condiciones de vida se deterioran de manera abrupta, en lugar de que si simplemente se mantuvieron bajas todo el tiempo. Imagínate, una condición puede ser baja y a lo mejor no pasa nada,
Pero cuando estaba un poco mejor o bastante mejor y de pronto se pasó al nivel de como hubiera estado baja la mayor parte del tiempo, es cuando suceden los cambios. Y es algo que, vaya, ¿por qué? Simplemente por el miedo a perder y la escasez que menciona aquí. Dice, cuando algo desciende, ¿sí?, de golpe, incrementa el deseo en las personas por algo mejor. Y es por eso que toman acción. Esto aplícalo a cualquier ciudad, bueno, no ciudad, país, cultura. Todo depende, fíjate, cuando el nivel de vida de la gente es de cierta manera y de pronto cae, es como la gente hace cambios distintos, cambia su vida. Pero si siempre el nivel de vida de la gente fue bajo, no pasa nada. Qué curioso, ¿no? Segundo aspecto importante de la escasez, la competencia hace que nuestros corazones arranquen, ¿no? Y de alguna manera el autor dice, los pone como en una carrera, ¿no? Dice, no importa si estás hablando de subastas, no importa si estás hablando de citas románticas, no importa si estás hablando de negocios en bienes raíces. Simplemente el hecho de perder algo ante un rival nos cambia el chip, nos cambia el modo en el que estamos de simplemente ser alguien que está de alguna manera renuente al cambio, a ser alguien que simplemente pasa y está de alguna manera, súper emocionado por algo, ¿no? Le cambia totalmente el chip al momento que se encuentra en una posibilidad de perder algo ante un rival. Es por esto, y te pongo por un ejemplo en el caso de bienes raíces, ¿no? Los agentes de bienes raíces, cuando alguien va a comprar, o va un comprador, o un prospecto de comprador, se les dice, ¿no?, regularmente que muchos otros ofertantes también están interesados en determinada propiedad. No importa si es verdad o no, pero siempre te lo dicen. ¿Por qué? Para manejarte la escasez. Muchas veces ya no les crees, ¿no? O ya no les creemos, pero en los casos bien aplicados sí funciona. Entonces, dos aspectos principales sobre el aspecto de escasez. Uno, cuando las cosas dramáticamente bajan, hace que rápidamente reaccionemos ante eso. Y segundo, cuando existe una competencia, es decir, el riesgo de que perdamos algo ante otra persona, y esto si lo analizas en los empleos, funciona perfectamente, que pierdes el bono o alguien te va a ganar, uno empieza a hacer las cosas de una manera, no quiere perder, y el concepto de escasez aplica perfectamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar de alguna manera este efecto de la escasez? Es muy importante que lo primero, en el caso nosotros como consumidores, ¿no?, es muy importante que consideremos lo siguiente. Si el objeto en cuestión que queremos adquirir, en este caso, hay que ver qué uso le vamos a dar. O sea, si va a ser un uso realmente para nosotros, es decir, ya sea por su sabor, por su función, o simplemente es una adquisición irracional por poseerlo. O sea, tenemos que saber distinguir estas dos cosas. Cuando suceden las baratas, cuando suceden las rebajas, cuando sucede ese tipo de cosas, la gente compra mucho más, pero posiblemente compra simplemente por un deseo irracional de poseerlo. Cuando la escasez trabaja en contra de nosotros, normalmente las personas siempre van a escoger la segunda opción, es decir, la opción irracional. Recuerda, cuando las posibilidades, o en este caso cuando las oportunidades de algo se vuelven escasas, nosotros las deseamos aún más. El siguiente punto que aquí Robert Cialdini nos dice, ¿no?, que tenemos que estar conscientes, es que los objetos e incluso la información que está prohibida o está baneada suele siempre parecer mucho más deseable. Así es como lo dice, ¿no? Y pienso que hay algo de verdad en todo esto. Si recuerdas, hay un viejo adagio, ¿no?, que dice que las personas siempre desean aquello que no pueden tener. Y habla aquí de un caso, ¿no?, de un ejemplo más que, como en su libro los manifiesta, ¿no? Y habla de un caso en la Florida, ¿no?, donde Dade County le llama, declaró, esto es un ejemplo de las lavanderías, ¿no?, declaró que ciertos detergentes para lavar la ropa, ¿sí?, contenían fosfato, ¿no?, un tipo de fosfato que era ilegal, o que parecía ser ilegal, ¿no? O sea, el fosfato no se podía usar.
Entonces, ¿eso qué hizo? Fíjense lo que pasó. Lo que sucedió fue que los residentes empezaron a robar y empezaron a hacer, como dicen por ahí, ¿no? Los atracos, ¿no? El masa del producto, o sea, se lo empezaron a robar. Y eso hizo incluso, o sea, el hecho de que el fosfato fuera ilegal en la parte de los detergentes para lavar la ropa, que las personas empezaran a ver que cualquier detergente basado en fosfato fuera mejor visto que como lo veían antes, ¿no? Este es un efecto parecido a lo que se le llamaría como la novela de Romeo y Julieta, ¿no? Y este efecto sucede porque a los humanos, como vimos antes, les molesta, odian, es algo que les cuesta mucho trabajo, es algo que no quieren que suceda. Se refiere al hecho de perder oportunidades, ¿no? Así que cuando algo es baneado o está prohibido, hace que sea mucho más deseable. Esa es la psicología humana, ¿no? Los papás, por ejemplo, los padres, pueden observar esto muy fácilmente cuando sucede ese fenómeno de rebelión de sus hijos, ¿no? O de los niños. Cuando un juguete, por ejemplo, en el caso de los niños, digámoslo así, ¿no? Un juguete se vuelve mucho más atractivo para un niño si él tiene prohibido jugar con ese juguete. El niño lo va a querer. ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿no? Le genera mucha más, se lo percibe mucho más valioso. Y esto también refleja ciertos problemas interesantes en el mundo adulto, ¿no? Por ejemplo, muy ligado siempre con la parte de la censura, ¿no? Cuando algo está prohibido, pues lo decíamos más. ¿Por qué? Porque regularmente la información que está baneada, por ejemplo, siempre es considerada mucho más valiosa que la información que está gratis, ¿no? O la información que está libre. ¿Por qué? Porque lo que está libre se supone que, vaya, ¿no? Es gratis, ahí está, todo el mundo lo puede acceder, no tiene nada de especial. Pero cuando algo no lo puede saber todo el mundo, cuando algo es privilegiado, cuando hay secretos, cuando de plano algo no está de libre acceso, pues nos sentimos de cierta manera privilegiados al saberlo, ¿no? Dice, por ejemplo, también en el libro, menciona que se hizo un estudio en una universidad donde los estudiantes se les había invitado a asistir a un discurso, ¿no? Pero este discurso era de alguien que se oponía abiertamente a que los dormitorios mixtos fueran prohibidos. Las personas, decía el estudio, que las personas ni siquiera fueron a escuchar el discurso. Sin embargo, simplemente por haber estado presente, ¿no?, en el argumento, ¿no? Es decir, simplemente con el hecho de saber que existe una oposición sobre algo que está prohibido, la gente inmediatamente empezó a sentir más simpatía hacia este tipo de dormitorios mixtos. ¿Por qué? Porque a nivel general es algo que estaba prohibido. Entonces la gente ahora ya quería, de alguna manera estaba más abierta y receptiva, así formar parte y tener, de alguna manera, ellos formar parte de este tipo de dormitorios, ¿no?, para la sociedad de esta universidad. Y se dan cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que realmente la forma en la que lo muestra, vaya, o sea, hay que estar conscientes, ¿no? Cuando algo está prohibido, pues obviamente nos va a llamar más la atención. Y eso creo que todos estamos conscientes de ello. Menciona también que de manera similar había, bueno, en Estados Unidos ya ven que los juicios allá, los juicios orales, siempre hay un jurado y demás, ¿no? Y decía que un juzgado de investigación suele indicar siempre que el jurado, en este caso, suele ser afectado cuando la información se censura, ¿no? O cuando no se esclarece toda la información. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, dice que cuando un jurado sabe que la compañía, digamos así, ¿no?, que hay un juicio en contra de alguien que cometió un accidente, y cuando el jurado sabe que la compañía de seguro va a pagar la cuenta o va a pagar los cargos, el jurado, digámoslo así, de manera casi automática, tiende a agravar los daños de los demandados, ¿sí? Tiende a agravarlos, tiende a elevarles, tiende a ser más incisivo. Dice incluso que de manera, digámoslo así, todavía más interesante aún, ¿no?, lo menciona,
que el jurado normalmente suele incrementar todavía las penalizaciones cuando a ellos se les dice expresamente, cuando el juez les dice que por favor ignoren que el hecho, o sea, ignoren el hecho de que el demandado, en este caso, tiene seguro, ¿no? O que el acusado tiene seguro. Cuando les dice eso, automáticamente la reacción es inversa. ¿Por qué? Porque ya se los dijo, o sea, ya saben que esa información que era privada, ahora ellos ya lo saben. Y eso los lleva a sobrereaccionar, ¿no? Aquí menciona, ¿no? El hecho de que la información sea no abierta, ¿no? Que la información de alguna manera sea prohibida, hace más relevante, en este caso al jurado, que reaccionen en relación a eso, ¿no? Y este fenómeno es lo mismo que el niño que no puede jugar con ese juguete prohibido. Entonces, tengan presente que la información y los objetos que son baneados, o sea, que no son de acceso público, que son de alguna manera prohibidos, siempre suelen ser más deseables que el resto. El siguiente punto a revisar en este libro de influencia es este. Solemos estar estrechamente obsesionados con el hecho de ser y parecer consistentes con nuestras palabras y acciones. Vamos a ver a qué se refiere este punto. Primero empiezan mostrando un ejemplo, ¿no? Y dice que se hizo un experimento en una playa y el experimento consistía en lo siguiente. Mencionaba que cuando las personas en una playa eran testigos del robo, en este caso era el robo de una radio, ¿no? De alguien que estaba tomando el sol, que estaba con su toalla sobre la arena, y esta persona, el experimento consistía en que primero la persona no les iba a decir nada, iba a dejar sus cosas ahí, ¿no? Entonces alguien llegaba y tomaba una radio, ¿no? Pero nadie le dijo nada, es decir, en este caso el dueño de la toalla no le dijo nada a las personas, ¿no? Cuando eso pasó, menciona el experimento que únicamente el 20% reaccionó. Después hicieron hicieron el mismo experimento, pero ahora sí la persona dueña de la toalla, en este caso, le comentó a la gente a su alrededor que si por favor podía vigilar sus cosas porque iba a salir un momento, ¿no? Cuando eso pasó, el 95% de las personas a las cuales les había dicho se convirtieron en vigilantes, ¿no? Vigilantes estrechos de sus cosas. Incluso cuando el ladrón llegó y quiso robarlo, las personas lo persiguieron y lo forzaron a que regresara a la radio. Es el deseo, en este caso, ¿no?, de ser consistente con lo que de alguna manera hemos dicho, que hace que se triunfe. Es decir, para nosotros es más importante ser consistente con lo que decimos, y en este caso, en el experimento, incluso era más importante eso que simplemente el hecho de en este caso, de la seguridad personal. Es decir, no sabían con quién se iban a enfrentar, pero simplemente, en este caso, la gente prefirió ser fiel a su palabra y cuidar las cosas de la persona, incluso en contra de su propia seguridad. Esto es sumamente importante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué nos dicta esta consistencia? O al final, o la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que esto suceda, ¿no?, que esta consistencia se dé? Y la respuesta es simple. El compromiso es lo que hace que esto suceda. Las investigaciones nos muestran, ¿no?, que una vez, en este caso, que nosotros nos comprometemos a algo, ya sea con palabras o acciones, nosotros queremos y de alguna manera necesitamos ser consistentes con eso. Y más aún cuando alguien hace un compromiso público, esto es prácticamente el conductor más poderoso de todos, ¿no? Y como muestra de esto, tratando otra vez de sacar alusión la parte de los juzgados en Estados Unidos, ¿no? Cuando un juez en una corte, por ejemplo, toma su decisión, es muy difícil y muy poco probable, ya lo hizo y ya lo externó públicamente, que su opinión vaya a cambiar, ¿ok? Porque ya lo estableció. Y algo también importante, ¿no? Nosotros solemos incluso modificar nuestra propia autoimagen para ser consistentes con nuestras acciones previas, ¿no? Decimos que vamos a hacer algo y si no estamos listos para hacerlo, cambiamos incluso nuestra propia autoimagen. Y para eso,
nos muestra aquí un ejemplo bastante interesante, ¿no? Dice, un ejemplo que saca del libro, habla un poco sobre la guerra de Corea, ¿no? Allá por los años 50, si mal no recuerdo. Pero menciona que en el caso de la guerra, pues estaba China, ¿no? Y entonces China tomó a ciertos prisioneros americanos, ¿no? Y los interrogaba. Los prisioneros, la intención de China era que los prisioneros colaboraran, ¿no? Entonces, como era complicado, la estrategia de los chinos fue que pedían a los americanos, a los prisioneros, que hicieran pequeñas concesiones, ¿no? Que ayudaran de manera muy pequeña. Cosas como escribir y firmar con su nombre declaraciones tipo América no es perfecta, ¿no? Mencionaba después que cuando estas declaraciones se leían a través de la prisión o de donde se encontraba la prisión, el prisionero que había hecho eso normalmente ya se le etiquetaba como un colaborador por sus propios compatriotas, ¿no? O incluso traidor, de alguna manera. Colaborador puede ser muy suave, pero incluso el traidor, ¿no? De manera sorprendente, vean lo que pasaba. El prisionero, él se empezaba a declarar o empezaba a verse a sí mismo realmente como un colaborador. Y de manera consecuente se volvía de mayor ayuda, en este caso para los chinos, ¿no? Mencionaba también que él efectivamente ajustó su propia autoimagen, en este caso para ser consistente con lo que había hecho. Teniendo el compromiso por escrito, en este caso lo que él había escrito, era también un elemento muy importante en el proceso, ¿no? Y menciona aquí que cuando alguien escribe, el poder que tienen las palabras, y sobre todo si tú eres el que dijo esas palabras y firmas, o sea, pones tu nombre ahí, tiene un poder del cual no se puede escapar. Y eso ya se queda sumamente adentro en la mente, ¿no? Y esto es esta parte, ¿no? De cómo estamos de alguna manera muy comprometidos, ¿no? Con el hecho de ser consistentes. Hay una técnica que es muy conocida, que se conoce como el pie en la puerta, ¿no? La analogía es cuando alguien abre la puerta y la quiere cerrar y alguien pone el pie y no la puede cerrar, ¿no? Y entonces dice que la gente que sabe hacer esto, o sea, sobre todo los vendedores o gente que se dedica a utilizar ese tipo de técnicas, sacan ventaja siempre de los pequeños compromisos que pueden afectar la autoimagen, ¿no? Como mencionaba, es muy popular con los vendedores, quien frecuentemente aseguran compras, quizá que se vendan cosas más caras, haciendo primero que los consumidores hagan pequeños compromisos, cosas pequeñas que hacen, bueno, cosas pequeñas que hagan que cambien su propia autoimagen para después ser mucho más receptivos y estar más abiertos a las ofertas grandes. En este punto, y voy a recalcar otra vez qué es de lo que nos tenemos que cuidar. Mira, nosotros estamos estrechamente obsesionados con el hecho de ser y parecer consistentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Si decimos que vamos a hacer algo, y sobre todo si alguien lo pone por escrito, de alguna manera en nuestra mente se ejerce un proceso de cambio que incluso nuestra propia autoimagen va a comenzar a cambiar para ser consistente con eso que estamos diciendo. Eso tiene dos aristas, claro. No, si alguien lo utiliza para hacer las cosas y comprometerse a hacer algo para su beneficio está muy bien, pero también hay que tener cuidado cuando alguien externo lo utilice para sacar beneficios para terceros, ¿ok? Bien, sigamos con el siguiente punto. Tomar una decisión para pelear por algo genera un cambio interno. Ese es el punto que vamos a hablar aquí. Y menciona, ¿no? Desde las tribus en África hasta las fraternidades de las universidades en América, cuando un nuevo miembro es inducido a un grupo, los rituales de iniciación comúnmente pues envuelven cosas como el dolor y la degradación. Incluso ha habido casos que resultan en la muerte, ¿no? Ha habido esfuerzos
para tratar de mitigar o de que estas prácticas brutales ya no sucedan. Sin embargo, siempre se encuentra una resistencia muy grande a que esas prácticas no se den. La pregunta sería ¿por qué? Es relativamente simple, mira. Los grupos saben muy bien que si la persona tuvo que pasar una serie de problemas para obtener algo, ellos van a tender a evaluarlo más una vez que lo obtienen. Los esfuerzos necesarios, ¿sí?, hacen que los miembros se comprometan más al grupo. Por eso es que esas prácticas es difícil erradicarlas. No se puede realmente, porque la gente que las liderea de alguna forma quiere que las personas realmente se comprometan al grupo. Por eso, ¿sí?, los grupos dentro de las los grupos en las universidades, ¿no?, en las fraternidades, encuentran mucha resistencia, sobre todo ellos, ¿no?, cuando se hacen esfuerzos para transformar el tipo de iniciación que se le da, ¿no? Los típicos grupos, ¿no? Es decir, cuando las universidades en Estados Unidos, pues los alfa, beta y todos ellos, por ponerte un ejemplo, ¿no?, pero hay N cantidad de ejemplos, en las pandillas, en varios lados, ¿no?, cuando alguien quiere pertenecer a un grupo. Entonces, tomando como ejemplo la parte de las universidades, dicen que, pues vaya, ¿no?, los directivos y demás han tratado de cambiar esos esfuerzos, ¿no?, que a la gente les cueste algo, ¿no?, pero aún así tratan de que el proceso de iniciación sea diferente. Ahora lo tratan de hacer bajo un servicio comunitario, como es el hecho de quizá cambiar las sábanas de las camas en un hospital, ¿no? Pero esto, y lo saben muy bien ellos, que esto no genera un cambio interno, ¿no?, dentro de las personas que quieren formar parte del grupo, ¿sí? Y lo que ellos quieren es que los miembros realmente generen un cambio, generen una opción interna, ¿no?, que ellos decidan internamente participar en ese proceso de degradación para que después no hagan excusas como esto fue por bien de la comunidad, por ejemplo. Esto les permite a ellos, cuando alguien les dice lo que tienen que hacer y simplemente les impone la actividad, genera en ellos una justificación externa de su comportamiento. Las investigaciones dicen que ese tipo de decisiones, ¿no?, ese tipo de decisiones internas son mucho más fáciles de producir un cambio interno cuando la gente sufre, pero toma la decisión de hacerlo, ¿no?, comparado cuando alguien te dice lo que tienes que hacer. Dicho de otra manera, cuando alguien sufrió para obtener algo, cuando un nuevo miembro va a llegar, la persona que ya sufrió ese camino, pues no se la va a dejar fácil, ¿me entiendes? Porque las personas realmente se comprometen con el grupo. Y eso es algo que se tiene que tener muy claro, ¿no?, al momento de cuando alguien va a formar parte de una comunidad, por ejemplo, o alguien va a ingresar a un tipo de grupo especial, pues sean conscientes de las actividades que eso involucra, ¿no? Ahora, tratándolo de llevar al campo de la influencia en la parte de los negocios, ventas y demás, existen los profesionales, ¿no?, en conseguir que las personas seamos más condescendientes. Normalmente tratan de generar ese cambio interno en nosotros, ¿no?, para que la decisión venga de nosotros, que no venga de fuera. Cuando nosotros somos conscientes de que la decisión la tomamos por nuestro propio criterio, es mucho más fuerte cuando viene por un factor externo. Y vamos a ver un ejemplo. Ellos le llaman aquí el truco de la bola baja, ¿no? Y dice, cuando un vendedor de autos, el vendedor de autos sabe muy bien, ¿no?, les enseñan varias técnicas. Y una técnica es esta, ¿no?, el truco de la bola baja. Y dice, cuando el vendedor de autos quiere hacer una venta, regularmente hace esto. Le ofrece a las personas, o al prospecto o al comprador, una oferta prácticamente, ¿no?, sumamente impresionante sobre el valor de un auto, ¿no? Es decir, en este caso, una oferta que baje mucho el precio del auto, que lo haga sumamente económico. De tal manera que la persona, aunque no haya visto nada más, simplemente le sea realmente, no se pueda resistir, a comprar el auto. Digamos que a lo mejor un descuento del 60%, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el vendedor? Como él sabe todo el proceso, lo que los va a hacer ahora es que la gente tome una prueba de manejo, que sienta el coche, que lo conozca, que se vea a sí mismo dentro de él, y entonces que tenga otro tipo de factores independientes al precio, ¿no? Para que las personas puedan crear su propia razón para comprarlo, como por ejemplo la manera de manejo, la suspensión que se siente, el agarre de las llantas en el piso, la velocidad del motor, el poder, etc., ¿no? Cómo se ve, el estatus, todo. Y entonces, en el último minuto, ¿qué sucede? Esa gran oferta que les había dado inicialmente, pues al final se tiene que retraer de ella, se retrae, la cancela, porque dice que al final hubo un error en el banco, no era el precio real, y el precio es más elevado del que le había dado, ¿no? Usualmente, independientemente del caso, el comprador o nosotros mismos, cuando nos encontramos en una situación de este tipo, si fuésemos nosotros el comprador, y si queremos comprar el auto, vamos a terminar comprando el auto al final. ¿Por qué? No por el factor del precio, sino por una decisión interna, un cambio interno dentro de nosotros, al momento de manejar el auto, al momento de convencernos a nosotros mismos de por qué sí, eso ya hizo que prácticamente el precio pasara a un segundo plano. Recuerda, hacer opciones, ¿sí? O tomar decisiones al momento de combatir por alguna causa, eso siempre genera un cambio interno en nosotros, ¿ok? Lo aterrizamos al factor del truco de la bola baja del vendedor, pero el efecto es el mismo que cuando alguien desea entrar a un grupo, que cuando alguien se enfoca en una causa, cuando alguien llega y se pone, en este caso, la camiseta, ¿no? Como dices por ahí, donde ya luchas por algo en lo que crees y no porque alguien te diga, sino porque tú generaste ese cambio interno, donde ahora es la causa que antes pensaste que era externa, ahora es interna. Y eso, si la gente lo sabe aprovechar, puede sacar provecho, ¿ok? Y ten cuidado de que no saquen provecho de ti cuando alguien utilice este tipo de estrategia. El siguiente punto habla sobre la incertidumbre, ¿no? Y dice, cuando existe la incertidumbre o cuando algo no es muy claro, nosotros solemos buscar la aprobación social, ¿sí? Mira, el principio de la aprobación social dice que nosotros comúnmente o de manera frecuente estamos determinados a ver qué es lo que otros hacen, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer o cuando no tenemos claro exactamente qué pauta seguir, nos basamos en ver qué es lo que el entorno hace y sobre eso podemos actuar o hacer nuestras decisiones, ¿no? Esa tendencia ha sido usada y es usada todavía para manipularnos, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve en los programas de televisión, ¿no? El uso de risas falsas. Eso es muy común, ¿no? En las series, sobre todo americanas de comedia, las risas falsas, ¿no? También en México, pero más en Estados Unidos, se utiliza mucho este tipo de recurso, ¿no? Para hacer algo que es gracioso, pues hacerlo ver más, ¿no? O incluso también mencionan, digo, también existe el caso de las iglesias, ¿no? Aquí menciona, por ejemplo, que hay iglesias donde al momento de hacer la colecta de la limosna, pues los recipientes, ¿no? Donde ya está, donde se reciben la limosna, ¿no? O la aportación de cada persona, pues ya tiene billetes ahí, de tal manera que pues ya la gente ve que los demás están dando, independientemente aunque no los vean, pero al momento de ver el recipiente ahí pues medio lleno, pues dice, pues ni modo que yo no dé, ¿no? Entonces, es una especie de manipulación suave, ¿no? Pero al final, si tú no sabes algo, vas a estar buscando la aprobación social. Esto en el libro menciona un caso, perdón, es un caso fuerte, donde se ve este comportamiento. Y aquí fue un suceso, perdón, muy desafortunado hacia una mujer, ¿no? Una joven de nombre Kitty Genovese, ese era el nombre de ella, donde, vaya, ¿no? Se supone el caso, ¿no? Relata cómo ella murió, o sea, fuera de su departamento en Nueva York en el año de 1964, ¿no? De hecho, estuvo herida y hasta que se desangró y murió. Pero la verdad inquietante de esto es que, bueno, claro, ella fue víctima, ¿no? De un ataque. Pero la parte que deja pensando es que el ataque duró más de media hora. Entonces,
en el lugar donde fue el ataque, que fue en su departamento, pues había aproximadamente 38 personas que estaban viendo lo que estaba pasando y estaban percibiendo lo que estaba pasando desde sus apartamentos. Es decir, la típica persona que está viendo pero no se mete, o sea, están observando, saben qué está sucediendo, pero simplemente son como espectadores. Y ninguno de ellos intervino, incluso nadie se molestó en llamar a la policía, ¿no? A este tipo de comportamiento se le conoce como la inacción del espectador. Y está, ¿no? Está de alguna manera dominada por dos factores, ¿no? Lo primero es el siguiente. Cuando muchas personas están involucradas en algo, es decir, si sucede un accidente, por ejemplo, y muchas personas están ahí percibiéndolo, ¿no? Esta forma de inacción del espectador dice que se mitiga o disminuye mucho la responsabilidad personal por cada uno de los participantes que están ahí observando, ¿no? Dicho de otra manera, si hay 10 personas, bueno, pues entre las 10 personas y si ninguna hace nada, pues prácticamente esa responsabilidad se reparte entre las 10, ¿no? Y segundo, también menciona mucho en relación a la incertidumbre que el mismo ambiente o el mismo entorno contiene, ¿no? Al no saber, por ejemplo, cosas de personas que no conoces. Es decir, pues tú no sabes quiénes son, tú no sabes quién es y no sabes qué cosa hay en sus vidas, ¿no? Entonces prefieres no meterte. Cuando las personas no tienen certeza de algo o no saben bien cómo proceder o la incertidumbre está ahí, ellos suelen voltear a ver qué es lo que los demás están haciendo. Ese es el factor común, ese es como el comportamiento que sucede. En el caso de la chica que relata aquí en el libro, de Genovese, menciona pues cómo las personas de manera, ¿no? Como espectadores, simplemente como, o por ejemplo, como comúnmente se dice aquí, ¿no? O sea, como chismosos, nada estaban viendo de sus ventanas, pero nadie tuvo, digámoslo así, nadie tuvo la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y la razón de eso es simplemente porque pues nadie se lo solicitó. Entonces, al ver que las personas no hacían nada y estando consciente que sus mismos vecinos hacían lo mismo que las mismas personas, pues cada quien nada más estaba como inactivo viendo, pues todos se quedaron exactamente igual. Estos casos los podemos ver no nada más aquí, es decir, hay un dicho aquí en México que dice, al lugar al que fueres, haz lo que vieres. Y trata de esto, ¿no? Si tú no sabes qué pasa, tú no sabes qué sucede en un lugar, pues simplemente la manera más sencilla es replicar lo que todo el mundo hace. Han hecho experimentos de esto infinidad de veces, ¿no? Si ves a un grupo de gente corriendo y tú no sabes qué sucede, pues los ves corriendo, tú vas a correr. ¿Por qué? Porque simplemente vas a imitar ese comportamiento. ¿Ok? Tú no sabes, pero al final, simplemente cuando no hay una certeza de algo, uno va a buscar la aprobación social o bien la prueba social de lo que todo mundo hace. Considerando estos hechos, piensa en lo siguiente, ¿no? En el caso, ojalá no suceda, pero te encuentras en una situación de emergencia, donde hay gente involucrada, donde hay un público ahí que está viendo, que está como observador, lo que tienes que hacer es dirigirte a un solo individuo, a una sola persona, directamente de ese grupo y pedirle la ayuda directamente a esa persona. De esta manera esa persona pues no necesita la aprobación de los demás para poder ayudarte o no. El problema es cuando no reciben esa solicitud directa. Entonces cuando es así pues simplemente es muy fácil no hacer lo que los demás hacen, pero en este momento, al momento que tú solicitas la ayuda directa, la persona tiene una responsabilidad ya adquirida para hacer algo, ¿no? Y aunque los demás no lo hagan, pues la persona por lo menos ya empieza una necesidad de actuar. Entonces, cuando suceda algo así, siempre ve directamente hacia una persona y solicítale el apoyo. Recuerda, así funciona la mente, ¿no? Cuando las personas, en este caso, momentos de incertidumbre, lo que una persona busca siempre va a ser una prueba social. El siguiente punto a analizar involucra dos cosas, la observación y el comportamiento. Y dice lo siguiente, las personas cuando observan gente similar a ellos, pueden ser de gran influencia sobre sus decisiones. Dicho de otra manera, cuando observamos personas similares a nosotros, estos pueden influir
en las decisiones que tomemos. ¿Ok? Mira, usualmente nosotros, todos, o sea, todas las personas, solemos emular a otros en nuestras decisiones. Y esta es una tendencia que se hace más fuerte cuando la persona a la que observamos o la persona observada es similar a nosotros. Entonces, es cuando tú puedes considerar casos como los adolescentes, ¿no? Cómo son tan susceptibles a las opiniones de los demás en cuanto a la moda, en cuanto a la forma de ser, al estilo de vida, etcétera, ¿no? De qué manera son sumamente influenciables de alguna forma sobre sus pares, ¿no? Es decir, sobre las personas que son similares a ellos. Es por esto que la gente que se encuentra en el marketing, ¿no? La gente que hace los anuncios, los comerciales y demás, utilizan mucho esta técnica, ¿no? Generalmente es falsa, pero ¿qué hacen? Entrevistan a personas que pueden ser personas comunes y corrientes en la calle o en su casa, ¿no? Que van a mostrarles un producto. Personas que son actores, pero bueno, ellos fingen que son personas normales, les muestran un producto y nosotros solemos pensar que esas personas son similares a nosotros. Entonces, como son similares a nosotros y ellos de alguna manera están aprobando ese producto, eso va a ser un fuerte indicador para que nosotros pensemos que ese producto es bueno. Nuestra tendencia de emular a otros produce también un dato estadístico. Normalmente cuando alguien de influencia hace una acción, después hay réplicas de esa acción. Es como el terremoto, ¿no? Cuando hay un terremoto, después hay réplicas. Y mira, aquí lo menciona de una manera más, un tanto más dramática, ¿no? En el libro dice que cuando, después de un suicidio, que haya sido, digamos, un suicidio que haya sonado mucho en los medios, tanto sociales, de televisión, radio y demás, un número de personas que simpatizaban, digamos, de alguna manera con la persona que se suicidó, suelen seguir sus pasos, ¿no? Pero no es que se suiciden, pero simplemente mueren. Mueren ya sea en algún accidente o en algún tipo de situación, digámoslo así, casual, pero sucede. O sea, la tasa de decesos aumenta, ¿sí? Y esto es un fenómeno que se da y lo relaciona, ¿no? Esto es un ejemplo trágico, ¿no? Pero sin embargo sucede. Normalmente la influencia que ejerce alguien, cuando tú sigues a alguien, y esto se ha dado en varios lados, ¿no? En las sectas, se da en las noticias, por ejemplo, con los típicos atentados que existen contra, ¿no? Contra otros tipos de organizaciones, o recientemente, ¿no? Los alumnos de las escuelas, cómo llegan y pueden atacar a sus propios compañeros, ¿no? Y después de ahí sucede otro tipo de fenómenos, pero todo eso va ligado a esta parte de la influencia, ¿no? Es decir, cuando observamos personas similares a nosotros, según lo que ellos hacen, suelen tener una gran influencia en nuestras decisiones también. Entonces es importante tenerlo presente, ¿no? Le llaman a esto el efecto sí, ¿no? O el efecto ¿qué pasaría si? Y esto viene de un libro que se escribió en el siglo XVIII, donde habla mucho de los suicidios que pasaron en Europa, ¿sí? Donde un grupo, bueno, vaya, las personas emulando al protagonista, pues caían, ¿no? Dentro de ese mismo juego, ¿no? Entonces, le llaman así, ¿no? Como el efecto sí, o sea, ¿qué pasa si? Y al final siguen mostrando, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Algo muy importante es también, miren, cuando algo por eso es tan sensible actualmente los medios sociales, es decir, ¿qué influencia tenemos? ¿Quiénes son nuestros ídolos, digámoslo así? ¿Quiénes son los ídolos de la juventud ahora? ¿A quiénes siguen? ¿A quiénes conocen? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Hay que estar conscientes de eso, porque estos puntos de referencia marcan la pauta sobre cómo nos comportamos y qué es lo que hacemos. Si nosotros nos dejamos guiar por los medios sociales y las noticias y demás, pues prácticamente por eso yo estoy en contra, ¿no? En lo personal a mí no me gusta ver la televisión, nada. Digo, obviamente pues ves programas a lo mejor, vaya, que te puedan gustar y demás, pero
lo que son noticias, lo que son lo que está de moda y demás, no me gusta. O sea, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque es como, es de más, uno no está consciente de la cantidad de estímulos que recibe. Y sin embargo, todo, alguien lo dijo alguna vez, no recuerdo si fue en un libro o alguien comentó, que decía, al final, sí, ya recuerdo quién, que es uno de los mentores que sigo, dice, al final, todos los que están en los medios quieren venderte algo. Entonces tienes que estar despierto sobre eso que te quieren vender. Y la manera más simple de vender es bajo esta técnica, ¿sí? Donde personas similares a ti, o aparentemente similares a ti, van a ejercer una gran influencia sobre tus decisiones. A continuación vamos a ver un punto que se complementa con el anterior. Y este punto dice, solemos complacer a las personas que nos gustan. Y es fácil para algunas personas hacer que nos gusten, ¿ok? Como regla, nosotros usualmente somos más complacientes con las personas que nos son agradables, ¿no? O que nos gustan. Y la gente que sabe muy bien esto, o sea, los profesionales en obtener la condescendencia, digámoslo así, conocen qué factores hacen que una persona nos guste, ¿no? Y lo aplican. Uno de estos factores, ¿cuál es? Es el atractivo físico. Cuando una persona es atractiva físicamente se produce lo que se le llama el efecto aro, ¿no? Y se le conoce el efecto aro porque después salen otras cosas que envuelven no nada más el atractivo físico. Es decir, cuando una persona es atractiva, nosotros solemos percibirla también como inteligente, como amable y como honesta, ¿no? Incluso algo que todavía es más preocupante es este caso, ¿no? Las personas suelen votar regularmente por el candidato que es más atractivo cuando hablamos de elecciones políticas. Es decir, un candidato atractivo tiene mayores probabilidades y posibilidades de influir en una elección. ¿Ok? También, algo que menciona aquí, quién sabe por qué sea, pero nos gusta de alguna manera o tendemos de alguna manera a ser aduladores, ¿no? Con las personas que nos gustan. Es algo que se da, porque el ego juega un factor muy importante. Es por eso que las personas que se dedican a las ventas o los vendedores, ¿no? Y no quiero generalizarlos, pero digámoslo así, en términos, la percepción que se tiene de un vendedor, ¿no? Es que ellos frecuentemente saben cómo hacernos cumplidos, ¿no? Para establecer una conexión con nosotros o bien con nuestro entorno. Un ejemplo tan simple. Si alguien va con una corbata, llega a una tienda y trae corbata, el vendedor le puede decir, oye, qué bonita corbata. Mira, fíjate que el azul también es mi color favorito. Porque la corbata era azul. Y listo, ¿no? Para simplemente establecer una conexión rápida y simple. A las personas, independientemente del caso, cuando las adulan, pues no se sienten mal. Sin entrar en una adulación excesiva, ¿no? Simplemente cuando empiezan de alguna manera aquí, en México, bueno, les llamamos cuando empiecen a darles algún piropo, ¿no? O algo que las haga sentir bien. También menciona este punto que un factor especialmente poderoso para hacer que de alguna manera gustar a las personas o que de alguna manera se encuentre esa conexión con ellas es cuando cooperamos por la misma meta, ¿no? O tenemos un objetivo compartido. Dicho de otra manera, es cuando se está dentro del mismo equipo. Eso influye muchísimo en la percepción que tenemos de alguien, ¿no? Y si la persona está en el mismo equipo, pues nos suele gustar más. El ejemplo pone el caso, ¿no? Del policía bueno y malo. Aquí se le llama el infame, ¿no? El infame caso del interrogatorio del policía bueno y malo, ¿no? Donde se lleva a un extremo esta situación. ¿Qué sucede? Cuando el sospechoso es detenido, pues primero entra el policía malo, el cual abusa verbalmente de él y lo deja muy mal. Y entonces llega el policía bueno, amable, lo entiende, apoya en este caso al sospechoso, se ve amistoso, se le genera confianza y es entonces cuando la confesión es más fácil de ser obtenida, ¿no? Entonces, se van por los contrastes en este caso. Finalmente, también en este punto habla sobre ciertas cosas que nosotros asociamos con las personas que son muy importantes para que éstas nos agraden, ¿no? O nos agraden más. Nos pone un ejemplo
que nosotros podemos escuchar algo, ¿no? Alguna noticia o alguna conversación, ¿no? Con alguien mientras estemos disfrutando una buena comida, ¿no? O una comida que nos guste mucho, ¿no? Cuando eso sucede, nosotros solemos tender a asociar el significado del mensaje, ¿no? El significado de la plática, el significado de lo que acabamos de escuchar con el sentimiento positivo que produce la comida que estamos, en este caso, disfrutando, ¿no? Entonces, por eso las reuniones de negocio y otro tipo de, vaya, de acuerdos, cierre de tratos y demás, se suelen dar en eventos donde se involucra la comida o se involucra bebida o se involucra cierto tipo de estímulos, digámoslo así, que nos hacen tener un sentimiento positivo para ser más receptivos hacia el mensaje que nos dan. Es decir, nada es por casualidad, ¿eh? Ok, ahora, el consejo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de este tipo de manipulación, ¿no? O la manipulación que se basa en que nos gusten, es decir, en que hagan que otras personas nos gusten, ¿no? Y aquí da un tip muy interesante. Nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si la persona en cuestión con la cual sentimos como mucha afinidad, es decir, que estamos conectando con una persona, tenemos que entender lo siguiente. Si es algo, si es una atracción de alguna manera muy fuerte en un periodo muy corto del tiempo. Si esta atracción se da en un periodo corto de tiempo, es casi seguro que se trata de una manipulación. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y otra vez te digo, ¿no? Una manera de protegernos sobre este tipo de manipulación, cuando sintamos una afinidad o una atracción muy fuerte hacia alguien, hay que preguntarnos si esto ha sucedido en un periodo muy corto de tiempo. Si es así, que se enciendan las alarmas y simplemente saber que se trata de un tipo de manipulación. Ahora vamos a entrar con el último punto de este análisis. Y dice lo siguiente: las personas son fácilmente manipuladas por la autoridad, pero no solo por la autoridad en sí misma, sino por los simples símbolos que representa la autoridad. Fíjate lo importante que es esto, porque ese es el punto que creo que más se ha abusado en cuestiones de influencia. Cuando tienes a alguien que suele ser de mayor alto rango o que funge como una figura de autoridad. Pero vamos a ver exactamente a qué se refiere. Mira, los humanos desde el nacimiento suelen ser entrenados para obedecer a las autoridades respectivas, ¿no? Y esto usualmente se hace incluso hasta sin pensar, ¿ok? Aquí podemos nosotros hablar de casos que lo podemos ver en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, un doctor, si te da una prescripción, tú no la contradices o tú no lo pones en tela de juicio, ¿no? Alguien que tenga un rango mayor, muchas veces nosotros nos quedamos callados y pensamos que lo que la autoridad dice es lo que es. Lo mismo pasa a nivel directivo, a lo mismo pasa a lo mejor en la propia casa, ¿no? De cada quien. Ahora, en caso de que no tengamos, por ejemplo, una evidencia real de que la persona en cuestión es una autoridad, nosotros simplemente nos basamos en los símbolos para determinarla. ¿Te acuerdas en el primer punto que hablábamos de los atajos, ¿no? Los shortcuts? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Estos símbolos nos dicen, nos representan en sí mismo que es una figura de autoridad. Por ejemplo, ¿no? Un título, como dijimos antes, ¿no? Un doctor, un científico, un ingeniero, un abogado. Los títulos en sí son realmente herramientas muy poderosas, ¿no? Para determinar que una persona tiene cierta autoridad. Esto lo podemos ver reflejado, como comentamos previamente, ¿no? En el caso de un profesor, en el caso de un maestro me refiero con la parte de maestría, la gente de doctorado, el médico, ¿sí? Es decir, simplemente de manera automática nos genera un mayor respeto. No sabemos si es bueno o malo, no sabemos, pero simplemente tiene el rango. Y esto hace que aceptemos más fácil sus opiniones, ¿no? Y algo muy interesante, psicológicamente los solemos ver físicamente más altos de lo que son. ¿Por qué? No lo sé, pero prácticamente psicológicamente así sucede. También otro aspecto de poder o de influencia que puede ejercer
sobre nuestra psicología es el uso de uniformes o ropas que representan, obviamente, una autoridad, ¿no? O algo de poder. Mencionaba, por ejemplo, en un experimento, cómo alguien tenían un grupo de personas que se sometieron a una prueba, las personas no sabían bien qué estaban haciendo, pero llegó alguien con su bata, ¿sí? Su gafet, una bata impecable, su gafet, su autoridad totalmente, venía ahí la posición y demás, y les dijo que lo que tenían que hacer era simplemente torturar a los sujetos que venían en la siguiente prueba, ¿no? Y así la gente ni siquiera se lo preguntó, simplemente la gente lo hizo, ¿no? Digo, torturar no se refiere a que realmente era, lo ponen entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hacer la estancia complicada, pues. Pero no preguntaban por qué, ni se lo cuestionaban, simplemente lo hacían. O sea, hacían sentir mal a alguien simplemente porque una figura de autoridad le dijo que lo tenían que hacer, independientemente de las opiniones personales que podían tener al respecto, ¿no? Entonces, esa forma parte de lo importante que una prenda de poder puede reflejar, ¿no? Y estos símbolos los tienes en los uniformes, los tienes en los trajes, los tienes quizá incluso con los sacerdotes, ¿no? Sus túnicas y demás. En fin, eso representa para nosotros en nuestra mente, inmediatamente al momento de verlas, una figura de autoridad, ¿sí? Ahora, algo importante, ¿no? Tenemos que saber que las figuras de autoridad son como jueces, ¿no? Que usualmente, o sea, jueces internos en nuestra cabeza, ¿no? Estas figuras de autoridad que usualmente nos hace bien si las escuchamos, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cómo evitar a las personas que abusan de nuestra confianza para su propio beneficio? ¿Sí? Que es donde entra el problema, ¿no? Y daba un par de recomendaciones bastante simples, ¿no? La primera, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, en este caso, dos cosas, ¿no? Uno, viene siendo, si la figura de autoridad realmente es una figura de autoridad o simplemente es alguien que se hace pasar por una, ¿no? Es decir, si alguien dice que es X persona y que tiene X resultados y que ha logrado tanto, pues sería cuestión de validar si realmente eso es cierto o no. Y no simplemente creerlo porque alguien más te dice. Y lo segundo es determinar qué tan honesto es esa figura de autoridad respecto a la situación. Dicho de otra manera, si esa persona no está poniendo sus propios intereses sobre el beneficio común. Tienes que seguir estas dos directrices, ¿no? De alguna manera, para no caer en que se haga un abuso de confianza hacia ti. Recuerda otra vez, las personas son fácilmente manipulables por la autoridad, pero también, no nada más es la autoridad, sino los símbolos que representan la autoridad. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este análisis. Y me gustaría concluir con lo siguiente, mira. La parte clave de este libro, en lo personal, considero que es: los humanos tendemos a usar ciertos atajos, como mencionamos al inicio, ¿no? Esos atajos, de una manera muy predecible, para lidiar cierto tipo de decisiones o ciertas situaciones, ¿no? Y las personas como los anunciantes, la gente que se dedica a la promoción, los vendedores, quizá los artistas, suelen tomar ventaja muchas veces de estas respuestas que ya tenemos preprogramadas en nuestra mente. Y como no podemos dejar de usarlas, y no podemos tampoco, como mencioné, ¿no? O sea, dejar de usar estos atajos, nosotros tenemos que saber cómo podemos defendernos ante este tipo de abuso que estas personas pueden hacer, ¿no? Ya el hecho de que tú estés aquí, que estés escuchando esto, o leyéndolo, o viéndolo en algún video, ya por lo menos te sitúa en una posición de ventaja, ¿no? Ya sabes más, ya por lo menos estás consciente de las cosas. Bien, para tratar de todavía cortar un poco más esto y sobre todo entender más qué nos deja este libro, la pregunta sería si los humanos realmente son fáciles de manipular. Y aquí la clave radica en los atajos que tenemos, ¿no? Si los atajos que tenemos en nuestro juicio, si son usados contra nosotros, sí es muy fácil de manipular. Tenemos que identificar cuáles son los atajos que tenemos, ¿no?
mencionamos en su momento, un atajo muy simple es, si un precio más elevado es mejor en un producto, determina que ese producto es mejor que el que tiene un precio más barato. Ese es un atajo, eso es algo que ya tenemos en nuestra mente, y si nosotros somos capaces de detectar ese tipo de situaciones, bueno, por lo menos estaremos más conscientes al momento de tomar una decisión. Ahora, respondiendo a otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mecanismos hacen que nosotros podamos ser fácilmente manipulables? Ok, en el libro vimos varios puntos, ¿no? Lo primero, recuerda, los humanos solemos tender a tener una necesidad o una sobrenecesidad de responder o ser recíproco hacia los favores, ¿no? Vimos la táctica esta del rechazo y entonces retractarse, ¿no? O sea, esa táctica que era como bastante desviada, ¿no? El que yo te ofrezco algo y si no lo aceptas te ofrezco otra cosa de menor valor, de tal manera que no puedas, que ya haga ver la primera opción que te di mucho más grande y la segunda como algo que es un no-brainer, como le dicen en inglés, ¿no? Algo muy simple de tomar. Esta táctica del rechazo y entonces retraerse y darte una nueva oportunidad para algo mucho más accesible, evoca en primera instancia el principio de la reciprocidad, pero también evoca el principio del contraste, ¿no? No se te olvide. Otro punto era cuando las oportunidades se vuelven escasas, solemos desearlas más. Otro punto era cuando la información o los objetos son prohibidos o son baneados, suelen ser vistos como más deseables. No se te olvide que nosotros solemos tener un tipo de obsesión, de alguna forma, o una obsesión muy cerrada, ¿no? En ser y aparecer como consistentes, ¿no? De otra manera, ¿no? Tenemos que ser y tenemos que parecer muy consistentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Algo que también se mencionó, que también puede influir en la manera en la que se nos manipula, es cuando alguien lucha por algo o cuando toma la decisión de pelear por algo, luchar por algo, se convence a sí mismo de algo, eso genera un cambio interno que ya es muy difícil de cambiar. Recuerda, cuando no hay certidumbre de algo o cuando la incertidumbre es lo que predomina, normalmente solemos buscar la aprobación social. ¿Ok? Otro punto que tenemos que considerar, recuerda, ¿a qué tipo de personas nosotros solemos complacer más? Y tenemos que tenemos que validar esto, ¿no? Solemos complacer más, número uno, a las personas que son similares a nosotros. Recuerda, observar a las personas que son similares a nosotros pueden influir enormemente en nuestras decisiones. Otro tipo de personas son nosotros, de alguna manera, solemos complacer más a las personas con las que tenemos afinidad, ¿sí? Y recuerda que hay personas que saben muy bien cómo generar esa afinidad con nosotros, ¿ok? Hay que estar muy consciente de eso porque ha habido casos, pues sobre todo los líderes de sectas y demás, pues bueno, generan este tipo de cosas y ni para qué te cuento, ¿no? Y lo otro es también, las personas, como vimos en el último punto, suelen ser influenciadas por la autoridad, pero no nada más por la autoridad en sí misma, sino por los símbolos que representan la autoridad. Tú con esto ya estás consciente de las cosas que tienes que validar para no caer en el sentido de influencia. Recuerda, esta información es para que la uses, para que te prevengas, para usarla de manera ética, ¿no? Pero ahora ya lo sabes y eso te va a ayudar a abrirte otro tipo de oportunidades quizá. Y si tú sabes cómo manejar esto, pues posiblemente logres también lograr conectar mejor, empatizar mejor con las personas y poder, como dice su libro, generar algún tipo de influencia sobre las personas con las que tú quieres que eso suceda. Pero siempre de una manera ética y siempre actuando con responsabilidad. Bien, pues por mi parte es todo. Espero que te haya gustado el análisis de este libro. Se llama Influencia, de Robert B. Cialdini. Y prácticamente es un libro muy bueno, la verdad. Se lo recomiendo bastante. Es psicología pura, ¿no? Psicología pura en el proceso de la persuasión. Y la verdad es que está sumamente documentado, tiene bastantes ejemplos y demás, ¿no? Entonces, si lo quieres leer, adelante. Y si quieres discutir sobre el tema, más que bienvenido, más que bienvenida. A mí son temas que me apasionan, ¿no? Muy bien, recuerda que ya estamos también en
en iVoox, estamos ya por entrar a iTunes, estamos en YouTube, tenemos nuestra página de salvadormingo.com, ahí tú puedes encontrar y acceder prácticamente a todos los análisis que hacemos. Y prácticamente me gustaría saber de ti, si tienes algún comentario, alguna duda, algo que quieras decir, pues estamos a tus órdenes. Nos interesa crear esta comunidad que siga creciendo. Si no estás en nuestra lista de difusión de WhatsApp, pues también donde estés viendo este audio o este video, deja una nota debajo para pasarte los datos para que puedas acceder a esta lista de difusión. Y en fin, seguimos creciendo, seguimos haciendo las cosas que más nos gustan y sobre todo aportando valor, que es importante, y que esto sea algo que te sirva y que sea útil. ¿Okay? Te veo en el siguiente análisis, agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y nos vemos muy pronto. Chao.